tardes, Arael. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A ver, mientras se van conectando sus compañeros. Hoy día solo vamos a trabajar en función de la última actividad que hemos dejado, que es diseñamos y elaboramos soluciones tecnológicas en función del filtrado, ¿no? Que fue la última semana, Arael. Entonces, lo que tienen que elaborar esta semana es el podcast, es elaborar su podcast. Entonces, ¿qué nos pide directamente para poder elaborar nuestro podcast? Seguir ciertas orientaciones, por lo tanto, creo que fue un material ya trabajado, ¿no? En la semana 8 se visualizó directamente ciertas técnicas de filtrado, por lo tanto ustedes al elaborar, en este caso, ese filtrador casero, van a tomar en cuenta para elaborar ese podcast. Entonces, en función de ese diseño y ese elaborar esa solución tecnológica, entonces vamos a elaborar nuestro filtrado para poder, ¿no?, culminar con esta evidencia, ¿no? Entonces va a ser nuestro primer trabajo. Buenas tardes, Rodrigo Paredes. Buenas tardes. Como le indicaba tu compañero Arael, lo único que vamos a trabajar es en función de la última actividad trabajada el trimestre pasado, ¿no? Donde ustedes iban a diseñar y elaborar una solución tecnológica teniendo en cuenta la actividad 8, donde se tenían, en ese caso, 3 métodos para filtrar, ¿no? Lo que son telas, vasijas y un método de porosidad, ¿no? En ese caso, tengan en cuenta que al elaborar, al diseñar ustedes su prototipo, ¿no?, en este caso, esa solución tecnológica, van a presentar el podcast, ¿no? No les he pedido video, no se van a grabar, simplemente van a hablar, van a explicarlo en un audio, ¿ya? Entonces van a seguir ciertas indicaciones para elaborar ese podcast. Por lo tanto, los pasos para la elaboración de nuestro podcast. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes. Para la elaboración de su podcast, ¿no?, lo que ustedes tienen que elaborar, en ese caso de la solución tecnológica, van a seguir estos pasos. Muy buenas tardes. Describir el problema identificado, en este caso, cuando ustedes elaboren, agarran su celularcito o de repente su computadora, su audio, clic y empiezan a grabar. Buenas tardes, soy el estudiante del tercer año. En este caso, vamos a indicar la elaboración de mi filtro casero para obtener el agua potable de forma rápida, segura, ¿no?, de fuentes como la lluvia, de un río o fuentes no potables, como parte de una solución tecnológica. Por lo tanto, los materiales que empleé para realizar mi filtro son los siguientes, ¿no? Nombra los materiales, Luego, al construir mi filtrador y al ponerlo como a pruebas, me pude dar cuenta y ustedes especifican lo que ha pasado, ¿no? Previo a ello, recuerden tomar imágenes, capturas de fotos, para que ayude directamente a la investigación. Entonces, luego de explicar si funcionó o no su filtro, cualquiera de esos 3 filtros que ven ahí a continuación, concluyen, ¿no?, cuál es la conclusión que han llegado y respondemos esa pregunta. Entonces, en función de cómo al implementar esa solución tecnológica contribuirá a afrontar la falta de acceso al agua potable, ustedes van a indicar si contribuye o no contribuye. Y eso sería su podcast. Ya, muchachos, entonces van a tener en cuenta esos pasos para elaborar el podcast. Recuerden que esta es nuestra actividad para cerrar directamente el tercer bimestre, pero lo vamos a tomar en esta semana. Van a tener en cuenta esas técnicas de filtrado. Esas 3 técnicas se encontraron en el material 8, ¿no? En el material 8. 3 técnicas que ustedes podían emplear: filtrado de telas, ¿no?, método de las 3 vasijas o el filtrado por materiales porosos. Entonces, en este caso, ustedes cualquiera de los 3 métodos pueden
aplicar. Profesor, pero yo investigué un poquito más y utilizo otra técnica. Excelente, no hay problema si utilizas otra técnica. Recuerda que los materiales a emplear deben ser de casa, ¿no? Porque nosotros estamos creando, soltando una solución. Pero profesor, en la actividad 9 que usted nos envió, indicaba ciertas, en la lectura, ¿no? Seguir ciertos pasos, por ejemplo, los materiales, los costos. Recordemos que en la investigación científica esos pasos son fundamentales. Ustedes detalladamente van a escribir, ¿no? Tal cual les indica cuando ustedes elaboran un prototipo. Simplemente es para seguir ciertos pasos. Ahora, en los materiales que han utilizado, recordemos que la investigación científica eso nos va a permitir. Muy buenas tardes, Kobat Kanievska, buenas tardes. Entonces nos Buenas permite tardes, directamente, profesor. muy buenas tardes. Entonces nos permite identificar directamente esa solución. Entonces, ustedes van a tener en cuenta la actividad 8 que se trabajó prácticamente, a ver, 3 semanas atrás, ¿no? Donde están las técnicas. Eligen una de las técnicas que van a tener que elaborar. Recuerden que ustedes van a tener que elaborar su prototipo. Elaboran su prototipo, profesor, y ahora usted nos está indicando que debemos de utilizar agua de río, de repente agua de lluvia, pero y si no tenemos ese tipo de agua, recuerden, pueden utilizar agua de floreros, ¿ya? Porque necesitamos, ustedes tienen que comprobar si al utilizar estos métodos, cualquiera de los 3 métodos, porque ustedes van a elegir uno de ellos, se les facilita el filtrado. Entonces, recordemos, pueden utilizar agua de floreros, pueden utilizar incluso, si ustedes agarran, o el caso de otra aula, me indicaron lavaron papas, ¿no? Lavaron papas, verduras, y esa agüita que la obtuvieron también la filtraron, ¿ah? Entonces, demostraron que verdaderamente pueden filtrar. Pero recuerden que en la actividad 9 también les indican una forma de tratar el agua, ¿ya, muchachos? Entonces, vamos a tener en cuenta cualquiera de estas 3 técnicas. Ustedes van a elegir una de ellas. Recuerden que ustedes ya la eligieron en la actividad 8, ¿no? Cuando ustedes me escribieron directamente con cuál técnica se adaptarían. Excelente. En la semana 9, la semana pasada, antes de salir de vacaciones, hablamos parte de ello, ¿no? Directamente para elaborar nuestro podcast. Entonces, ustedes esta semana tienen que elaborar ese podcast en función de la construcción de ese filtrado, cualquiera de esos métodos que han utilizado. Describen el problema, elaboración del filtro casero para obtener agua potable de forma rápida, segura de fuentes como lluvia, por eso dice ríos, fuentes no potables. Miren, ahí nos especifica. Profesor, entonces puedo agarrar agua en una taza, en un vaso plástico, agregar tierrita y esa agua utilizar para el filtrado. Excelente, también lo puedes utilizar, ¿eh? Recordemos que estamos filtrando el agua y ustedes van a demostrar con cualquiera de estos 3 métodos. Van a construir, van a utilizar materiales que tengan en casa y al final concluyen si el experimento o no resultó y dan con la respuesta, ¿ya? Por lo tanto, a ver, hasta aquí. ¿Alguna consulta, duda de lo que deben de realizar, muchachos? Los escucho. A ver, los escucho, los escucho. Valladolid, tú me presentaste, por ejemplo, he visto en tus evidencias, de esa evidencia, ¿no? Del cuarto bimestre, el diseñamos y elaboramos soluciones tecnológicas. Tú me has escrito, ¿no? Pero recuerden que el podcast es un audio de su proyecto, ¿ya? Entonces te faltaría solo el audio, ya Valladolid. No sé si has utilizado alguna técnica, has generado. A ver, me cuentas, me comentas, Diana. Aún no lo termina. Ok, ok, ok. Listo, listo. Voy a compartir estas imágenes, muchachos. Voy a compartir estas imágenes al grupo, ¿ya? Para que sus compañeros también puedan y tengan en cuenta lo que vamos a realizar, ¿ya? Listo. Entonces, pasos para elaborar nuestro podcast, las técnicas que van a utilizar en el filtrado, ¿no? Entonces, vamos a ver podcast.
¿Alguna consulta, muchachos? Los escucho. ¿Preguntas? A ver, los escucho, muchachos. Esta semana va a ser algo corto, algo pequeño, ya, muchachos. Recuerden que... Buenas tardes, de Angeli. Recuerden que esta semana, ¿no? Empezamos ya nuestro cuarto bimestre. Por lo tanto, aquellos estudiantes que por ahí deban algunas evidencias, muchachos, para completar o de repente quieren subir esas notas para culminar bien el año escolar. ¿Ah? Muy buenas tardes, de Angeli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Deben de completarme las evidencias faltantes. Listo, a ver, de Angeli creo que también contigo he visto por aquí, no, Silva Pérez, de sus compañeros Silvas. Admitimos, Marjorie, vamos a admitir ahí. Son 3 trabajos que he visto de la semana 1 del cuarto bimestre. Está su compañero Benjamín, de Diana y de Silva Pérez, pero en este caso necesito que me completen, ¿no? En función del podcast, ¿no? Entonces recuerden que para esta evidencia, para la elaboración de su podcast, ¿qué tienen que hacer ustedes? Van a elegir de esos 3 métodos, cualquiera de los 3 métodos. Recuerden que esta fue la semana 8 trabajada en el tercer bimestre. Recuerden que esto fue la semana 8. Ustedes iban a elegir uno de los métodos, con el método que más se adapten. Recuerden los materiales a emplear en casa. Y luego de ello iban a diseñar, ¿no? Porque la evidencia es diseñar un prototipo y en función de ello, profesor, entonces cuando estoy diseñando mi prototipo tengo que tomar fotos. Excelente, vas a tomar fotos a los materiales que estás trabajando, ¿no? Cuando elaboras ya tu experimento, en este caso, tu filtrador, vas a ponerlo a prueba con el agua de lluvia, el agua de río, si es que hubieran, y si no, profesor, el agua de los floreros, ¿no? Puede ser el agua de repente que has lavado por ahí, papas, verduras, puedes utilizarla también, ¿ya? Necesitamos comprobar si al filtrar esa agua residual o el agua, en este caso, turbia, se puede volverse limpia, ¿no? Entonces ustedes van a demostrar con eso directamente que su elaboración, que su prototipo es viable, ¿no? Entonces, si es viable o no es viable para obtener esa agua segura, ¿no? De fuentes donde permitan una solución tecnológica. Entonces, ustedes van a elaborar ese producto y al final van a concluir elaborando su podcast. Recuerden, van a elaborar su podcast. Un podcast no es un video, un podcast es un audio, por eso ahí visualicen las imágenes, es un audio donde ustedes especifican, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Ahí está, miren, les estoy indicando también el problema, ¿no? Del filtro del casero, los materiales. Buenas tardes, profesor, soy el estudiante del tercero. El problema, la elaboración del filtro, los materiales que utilicé, cuando construí mi solución tecnológica, pude experimentar que se realizó con éxito. Concluyo indicando que esta técnica que empleé me facilita, ¿no? Filtrar y obtener agua limpia. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, ¿cómo implementaríamos esa solución tecnológica? Indicaría que sí permite afrontar y contribuye, ¿no? A las personas que no pueden acceder al agua de una forma, entonces, empleando este filtro, recordemos que no se invierte demasiado, ¿no? Ustedes van a especificar para ciertas partecitas, por lo tanto, nos va a permitir obtener agua, ¿no? Para el consumo. Entonces, luego podemos tratarla. Recuerden que tratar es permitir que esa agua sea limpia, saludable para el consumo, ¿no? Una cosa es el filtrado y otra cosa es que después de filtrar nosotros tratemos el agua para luego hervirla, ¿no? Y luego poder ingerirla. ¿Ya, muchachos? Ahora, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta para dejarlos tranquilos y puedan elaborar, buscar sus materiales, muchachos? Listo. Recuerden, utilicen todos los materiales que tengan en casa.
¿Ya? Ahí está Diangeli. Utilicen los materiales que tengan en casa, no se dificulten comprando materiales. ¿Ya? Listo, gracias Diana. Para que puedan busquen sus materiales en casa, por ahí de repente, profesor, yo voy a la técnica 1, profesor, yo me voy a la técnica 2, yo me voy a esa técnica 3, profesor, que está más fácil, más sencilla. Excelente, ustedes van a buscar cuáles con esa técnica que se adaptan, toman fotito, tac, 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 capturan pantalla, ¿no? Y guardan. Y en función a ello, profesor, entonces termino de hacer mi experimento, elaboro mi podcast y se lo envío. Pueden enviarlo a mi WhatsApp, pueden enviarlo al correo o pueden enviarlo directamente a la clase del Classroom. Ya está ahí habilitado, se habilitó desde antes de irnos de vacaciones, ¿no? Para que completen, chicos, ya estamos en el cuarto bimestre. Así que pónganse las pilas, presenten sus evidencias. Recuerden que en este bimestre también se presenta su proyecto de investigación. Entonces yo voy a estar ahí atrás de ustedes, voy a indicarles, chicos, recuerden su video que tienen que presentarme exponiendo, ¿no? O si no pueden exponer, directamente pueden decir, profesor, yo tengo ya mi proyecto listo, prenden su camarita y exponen, ¿no? Y exponen su trabajo. Entonces, dentro de 2 semanas yo les voy a dar ciertas pautas, porque recuerden que el proyecto se culmina a fines de noviembre, ¿no? En el caso, Arael ya me presentó su proyecto. Si quiere mejorarlo, Arael lo puede mejorar, ¿no? Pero él ya me presentó su proyecto. El resto estoy esperando. Por lo tanto, recuerden que ese proyecto se va a dar sí o sí, o de lo contrario no aparece nota, no va a aparecer nota en la competencia 3. ¿Ya, chicos? Estudiantes, por lo tanto, recordemos, toda esta semana vamos a trabajar cosas sencillas para que ustedes puedan presentarlas a tiempo. Recuerden, ahorita aprovechen al máximo, nos quedan ahí unos minutos fundamentales, busquen sus materiales, tómenle fotito, elaboren, construyan su filtrador, lo ponen a prueba y si les resulta, lo graban. ¿Hasta cuándo tenemos, profesor? El jueves envían su podcast grabado. Si lo tuvieran, excelente, lo pueden ya enviar. Si lo elaboran hoy día mismo, lo realizan mañana, envíenlo. Recuerden que el jueves culminamos con nuestra evidencia, porque la próxima semana empezamos con nuestra primera semana de trabajo. Muchachos, nuestra primera semana de trabajo. Por lo tanto, ¿no? Muy bien. Entonces, si no hay alguna duda, consulta, muchachos, es hora de indicarme antes de dejarlos para que vayan a elaborar. Diviértanse experimentando. Recuerden que ustedes, su casa es su laboratorio. Como su casa es su laboratorio, diviértanse sanamente, tranquilamente, ¿no? Con los materiales que tengan. Tranquilos, no se me desesperen y trabajen con los materiales que tengan en casa. ¿Listo, muchachos? Creo que no hay alguna pregunta, alguna duda. Ok, ok, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Ya, muchachos, entonces los dejo tranquilos. Ahora sí, si no hay alguna pregunta, alguna duda, sino para cerrar de una vez la grabación, cargamos el video y lo comparto para el resto de sus compañeros. Listo, creo que no hay preguntas. Entonces, nos vemos el día jueves. Recuerden